¿Qué tal? Os habla Jesús Conde, videotutorial número 17 del curso de Visual Web Developer y ASP.NET. Ya sabemos cómo estructura y organiza las tablas Visual Web Developer y cómo crea de forma automática determinadas tablas que aparecen siempre con la extensión ASP.NET subrayado delante. Ya dijimos también que estas tablas no debemos modificarlas, pero sí que podemos crear nuestras propias tablas. Incluso no es nada raro que en una aplicación que creemos en la base de datos tenga tablas creadas por el propio Visual Web Developer y tablas creadas por nosotros mismos. Se puede hacer sin ningún problema, incluso como veremos podemos posteriormente enlazar nuestras tablas a las que Visual Web Developer crea automáticamente. Así que vamos a dedicar este video tutorial a ver cómo crear y enlazar nuestras tablas dentro de una base de datos en Visual Web Developer. Para hacerlo tenemos que trabajar desde la pestaña del Database Explorer, del Server Explorer en el Visual Studio 2005. Recuerda que la única diferencia es que en el Visual Studio podemos crear más de un servidor, pero para todo lo que necesitamos con un servidor nos llega perfectamente. Así que es la única diferencia. Aquí, como vemos, pone Server Explorer. Si usas el Visual Web Developer verás aquí que pone Database Explorer. Para crear una nueva tabla pulsamos sobre el directorio tablas, botón derecho, añadir nueva tabla y ya se nos va a abrir en el espacio de trabajo, como vemos, la ventana para poder ahora ir creando nuestra tabla. Si recuerdas, lo que tenemos es exactamente lo mismo que veíamos para la definición de tabla, donde vemos la estructura de una tabla que aquí de momento está sin crear, pero que, como vemos en principio, vamos a tener que crear las distintas columnas, los campos que van a formar la tabla, y para cada uno de ellos tenemos que indicar el tipo de datos e indicar si se puede dejar vacío o no. Para empezar tenemos que darle a cada campo un nombre que es totalmente de elección libre, aunque debe ser corto y no puede tener espacios, ni puede tener tampoco signos de acentuación ni de puntuación. Así que simplemente utilizar letras y las menos posibles. Muy importante también recordar que no puede tener espacios en blanco. Si quieres separar de algún modo, pues se hace por ejemplo con el subrayado, como hacen en las que crea el propio Visual Web Developer, siempre ASP.NET subrayado, y después un nombre. También, como ves, se puede jugar con mayúsculas en vez de espacios para poner más de una palabra, esquema versions, y lo que hace es poner cada una de las palabras empezada con mayúscula, que es otro modo que se suele utilizar a menudo. Recuerda que además del nombre para el campo del tipo de datos y indicar si se puede dejar vacío o no, si se trata de una tabla que se va a encontrar en el lado 1 de una relación 1 a muchos, lo vimos cuando hablamos de modo genérico de bases de datos, tenemos que crear una clave primaria. Clave primaria que recuerda que el valor que tiene, si es una clave primaria, obligatoriamente tiene que ser único. No tiene por qué ser siempre el tipo de datos Unique Identifier del que ya hablamos, pero sí que tiene que ser lo que se denomina un valor identity, en el sentido de que tiene que ser único para cada uno de los registros que se vaya escribiendo. Vamos a verlo en un ejemplo concreto. Vamos a crear, veíamos en las anteriores videotutoriales, una tabla a la que llamábamos ítems. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Y para empezar, va a ser una tabla que está en el lado 1 de una relación 1 a muchos, como ya decíamos, un artículo que puede ser comprado por más de un usuario. Por lo tanto, tiene que tener una clave primaria. Vamos a empezar justo por eso. Vamos a llamarle al campo ítem ID, por ejemplo. Vamos a poner como tipo de datos un número entero. Si no tenemos claro cuál, ponemos simplemente int
de integer, y desde luego va a ser una clave primaria, por lo tanto nunca puede quedar en blanco, así que quitamos lo de alone, los que no permita espacios vacíos. Campos vacíos me refiero. Ahora, para convertir este campo en clave primaria, bien simplemente pulsando con el botón derecho, y aquí vemos set primary key, convertirlo en clave primaria, o también de otro modo podríamos hacerlo pulsando aquí en diseño de tabla, y también en este caso ahora pone eliminar porque ya está creada, pero si no sería también para crear clave primaria. Tiene que aparecer al lado del campo, a la izquierda, como dijimos, la llave que nos indica que es una clave primaria. Tenemos definido el tipo de datos como integer, pero lo que queremos es que los registros se numeren automáticamente a medida que vayan aumentando el número de registros que tenga la tabla. Para ello tenemos que ir a la columna de propiedades, que recuerda que siempre está debajo. Si tiene más de un campo creado, comprueba siempre que esté marcado aquel a que quieres definir sus propiedades. Busca donde pone especificación de identidad, pulsa sobre el más, y aquí donde pone isIdentity lo cambias a yes, así, si lo tienes en castellano. Con esto indicamos justo lo que decimos desde un principio, que cada uno de los valores que va a aparecer en este campo va a ser un valor único. Pero observa como cuando indicamos que sí como valor para isIdentity, nos aparece aquí la posibilidad de indicar cuál va a ser cómo se va a ir incrementando. Aquí, como vemos, por defecto viene de 1 en 1. Y a partir de qué valor empieza. Aquí también pone el 1. Esto podemos cambiarlo. Vamos a decir que empiece, por ejemplo, desde el 1001. Por lo tanto, de este modo le indicamos que el valor que va a aparecer en este campo tiene que ser siempre único, que empiece de modo automático a darle un valor a partir de 1001 y que en cada registro nuevo que se vaya incluyendo aumente en 1 el valor. Por lo tanto, a medida que vayamos incluyendo nuevos registros, aparecerá el primero 1001, 1002 y así sucesivamente. Ya tenemos, por lo tanto, creado el campo con la clave primaria. Aunque esto es un ejemplo, vamos ahora a crear dentro de esta tabla varios campos de texto para practicar. Después, posteriormente, va a ser una tabla que vamos a enlazar con otras de las tablas que están en la base de datos. Pero de entrada, aquí lo que vamos poniendo pues podría ser de cualquier otro tipo, simplemente siguiendo las normas genéricas que estamos indicando. Vamos a ver, por lo tanto, cómo crear varios campos de texto donde vamos a incluir información. Para empezar, aparte de este ítem ID que nos va a permitir posteriormente poder enlazar la tabla con otras al tener una clave primaria, puede que estemos hablando de un producto que tenga una clave propia, que en este caso la vamos a escribir nosotros mismos y le podemos llamar, por ejemplo, nuestro ítem ID, our ítem ID, vamos a llamarle. Y ahora en el tipo de datos podemos poner los dos tipos de datos que vimos char, que recuerda que son los tipos de datos para texto. Recuerda lo que víamos, las posibilidades de indicar si queremos que permita cualquier tipo de caracteres, usar el nchar, y si queremos que tenga un valor fijo es este, si quisiéramos que fuera variable sería este. En este primero le vamos a indicar un valor fijo porque todos los valores que va a llevar van a ser del tipo 3 letras guión 3 números, que es como puede ser un ítem ID. Ya digo que esto simplemente es un ejemplo, podría ser de cualquier otro modo, pero aquí nos puede servir poner nchar y darle como valor. Aquí, como vemos, aparece 10, podemos ya cambiarlo aquí justo entre paréntesis e indicar que sea 7. De este modo, como vemos, creamos un nuevo campo al que llamamos our item ID, le damos como tipo de datos nchar con un tamaño de 7 y aquí también desmarcamos, aunque esa palabra no existe, creo que se entiende perfectamente, para que no se permita dejar ninguno de los registros vacío.
vamos a crear otros dos campos también de texto para incluir el nombre del artículo y otro campo para la descripción. Van a ser, por lo tanto, campos de texto, pero de extensión variable. Así que le llamamos a uno, por ejemplo, item name, y ahora aquí le ponemos como tipo de datos nvarchar. Por defecto pone 50. Esto pues podemos poner el valor que queramos. Vamos a poner, por ejemplo, 70, que será el número máximo. Aquí recuerda que al ser fijo es el que tiene que llevar 7 aquí. Puede tener hasta 70 caracteres, puede tener menos. También impedimos que quede en vacío el campo. Y el otro, como decíamos, pues para la descripción le damos el nombre que queramos también. Y aquí de nuevo ponemos como tipo, recuerda que lo mismo podríamos hacerlo desde propiedades, nvarchar, y le ponemos un tamaño mayor para que se pueda poner una descripción del artículo más amplia. Y podríamos seguir incluyendo todos los campos que quisiéramos, todos los campos que necesitáramos, indicando distintos tipos de datos. Vamos a poner uno último, por ejemplo, para indicar el precio. Y aquí ahora pues podríamos utilizar como tipo de datos small money. Recuerda que es hasta un valor alto, 200.000, nos vale perfectamente. Vamos a dejarlo también que no se pueda dejar sin cubrir ningún registro. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se crea una tabla desde el Visual Web Developer. Una vez creada la tabla, ahora para guardarla, pues el modo más sencillo, simplemente pulsamos sobre el símbolo para cerrar el diseño de tabla, y como vemos nos pregunta si queremos cambiar si queremos guardar los cambios que hemos hecho en la tabla. Pulsamos sobre sí y nos permite darle un nombre a la tabla. Vamos a llamarle ítems, y ahora al pulsar para que la guarde, observa cómo va a aparecer como una más de las tablas dentro del directorio donde tenemos todas las tablas, las que creó directamente o automáticamente el Visual Web Developer y las que vamos creando nosotros. Pues de este modo ahora tenemos en nuestra base de datos una tabla creada automáticamente por el propio programa donde tenemos los usuarios, y ahora otra tabla que hemos creado nosotros donde tenemos una serie de artículos a la que llamamos ítems. Pues como decíamos en el ejemplo genérico con anteriores videotutoriales, vamos a ver ahora cómo podemos enlazar estas dos tablas, y necesitamos, para ver qué usuarios compran un determinado artículo, una tabla a la que llamábamos transacciones y que nos permite relacionar estas dos tablas. Un buen ejemplo para ver cómo, aunque la tabla haya sido creada automáticamente por Visual Web Developer y no debemos modificarla, sí que podemos utilizarla junto con otras tablas que vayamos incluyendo nosotros. Y seguimos creando la tabla transacciones, que no es diferente de como hemos hecho para crear la tabla ítems, pero sí que hay una serie de reglas que tenemos que seguir de modo preciso, ya que si no, no funcionaría. Recuerda que es una tabla que, como vamos a ver ahora, intenta relacionar datos de otras dos tablas. Por lo tanto, el modo en el cual vamos a enlazar esas tablas es clave para que funcione. De entrada hacemos lo mismo que antes, pulsamos sobre el directorio tablas, botón derecho para añadir una nueva tabla, y entramos en la pantalla de diseño estándar que ya veíamos en el anterior ejemplo, donde vamos a definir nombres de campos y tipos de datos. En esta tabla la clave está en los dos primeros campos, que son los que nos van a permitir enlazar con las otras dos tablas. Estos dos campos van a incluir las claves primarias de la tabla ASP Users y de la tabla Items. Pero en esta tabla que vamos a crear ahora no son su clave primaria, son lo que se denominan las claves externas o foreign keys en inglés.
Y siempre que incluyamos una clave externa dentro de una tabla, tenemos que darle desde luego el mismo nombre que tiene en la tabla donde es la clave primaria y también el mismo tipo de datos. Como decíamos, en este ejemplo vamos a crear tanto para ASP.NET Users como para ítems una clave externa que nos permita crear una relación con la tabla transacciones que estamos creando. Así que para saber con seguridad lo que tenemos que poner en este primer campo, en esta primera columna, podemos abrir la tabla ASP.NET Users. Recuerda que en este caso lo que nos interesa es la definición de tabla. Y aquí, como vemos, aparece como user ID la clave primaria. Este es el nombre que vamos a tener que darle. Y como tipo de datos, Unique Identifier. Esto recuerda que tiene que ser exactamente igual. Por lo tanto, en la tabla que estamos creando nosotros, le damos este mismo nombre. Podemos copiarlo. Control C, por ejemplo. Y lo mismo para el tipo de datos, Unique Identifier. Esto lo podemos elegir aquí. Unique Identifier. Y hay que indicar que no puede quedar nunca en blanco. Lo mismo para en la tabla ítems, que recuerda que es la que acabamos de crear. También podemos abrir la definición de tabla. Y aquí vemos cómo es ítem ID, el nombre del campo que es clave primaria, y tipo de datos integer. Pues justo también esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí no aparece, control C, por ejemplo, nos vale. Y aquí ahora le damos el mismo nombre y le indicamos como tipo de datos integer, que es el mismo que le dimos. Recuerda que con esto lo que hacemos es crear una tabla que nos permite convertir dos relaciones uno a muchos en una relación muchos a muchos mediante esta tabla de enlace. Pero, muy importante, recuerda que estos dos campos en la tabla transacciones no son claves primarias. Por lo tanto, no tenemos que indicar en ningún caso que vaya incluyendo un valor, como poníamos, por ejemplo, aquí en la que acabamos de crear. Le indicábamos aquí en el campo de Identity Specification, de especificación de identidad, que sí sea identidad y los valores. Esto en el lugar donde aparece como clave externa, aquí lo vemos, no lo ponemos, porque recuerda que aquí el valor que va a tener es el que cree en la otra tabla, y aquí, como vemos, Identity Specification aparece como no. Lo mismo en el caso de User ID, que si recuerdas en la tabla ASP Users, la clave primaria user ID aparecía como Unique Identifier y aquí le indicábamos en el valor por defecto New ID, con lo cual hacemos que cada registro aparezca ese valor aleatorio que nos asegura que siempre va a ser único. Esto de nuevo en la tabla que estamos creando ahora no tenemos que ponerlo. Vamos a cerrar una para ver la que vamos a crear ahora. Aquí de nuevo esto no tenemos que ponerlo porque de nuevo el valor que aquí va a tener que tomar es el que se crea en otra tabla. Si es la primera vez que te acercas al diseño de bases de datos, puede parecerte un poco complicado. Si no es así, ya has trabajado con bases de datos en cualquier otro sistema, por ejemplo en MySQL, puedes ver cómo el sistema de creación de tablas y de enlaces es exactamente el mismo y un buen ejemplo de cómo lo que se aprende en un sitio vale para otro y no son cosas totalmente diferenciadas, ni mucho menos. Pues con esto la tabla transacciones tiene los campos que necesita para poder registrar transacciones y proveer los enlaces entre los usuarios y los artículos que compren. Pero aunque la tabla tiene que contener obligatoriamente estos dos campos para llevar a cabo ese enlace, no quiere decir que no podamos incluir también otros campos distintos para ampliar la información.
De nuevo, pueden ser los campos que necesitemos. En este ejemplo de transacciones, pues por ejemplo, un campo para la fecha de la transacción, un campo que puede ser de valor booleano. Recuerda que decíamos que es el tipo de dato bit para indicar si se lleva a cabo el pago o no. Por lo tanto, siempre solo puede ser verdadero o falso. Van a ser algunos de los ejemplos de campos que vamos a crear en esta tabla. Si por ejemplo se trata de un producto del que se puede comprar más de uno, pues por ejemplo, no sé, libros, pues podemos poner de un mismo libro que se compran 3 ejemplares, pues poner también un campo que aquí sería cantidad para indicar el número de libros comprados. Vamos de nuevo a ir creando los distintos campos y practicando también un poco el modo de elaboración de una tabla. Vamos a crear entonces un campo al que vamos a llamar, por ejemplo, fecha transacción, y como tipo de datos vamos a indicar small datetime. Ya explicamos la diferencia, nos vale perfectamente este tipo de datos. Otro campo al que podemos llamar, por ejemplo, pagado, y ahora, como decíamos, le vamos a dar un valor booleano, que es el tipo de datos bit, en el que por lo tanto solo podrá tener como valor verdadero o falso, true si está pagado y falso si no está pagado. Como ya sabemos, cuando una tabla está en el lado 1 de una relación 1 a muchos, tiene que tener siempre una clave primaria para poder identificar cada registro único. Pero desde este punto de vista, la tabla de transacciones no necesitaría una clave primaria, ya que se encuentra en el lado muchos en sus relaciones tanto con user ID como con item ID. Sin embargo, en Visual Web Developer existe otra regla que va a hacer necesario que creemos también una clave primaria para la tabla transacciones. Esa regla establece que siempre que queramos que una tabla pueda ser editada a través de una página web, esa tabla entonces tiene que tener una clave primaria. Por tanto, para poder hacer editable a través de páginas web en nuestra aplicación esta tabla, tenemos que crearle también una clave primaria. Podemos llamarle, por ejemplo, transacciones ID, y ahora, como siempre, la clave primaria no tiene por qué tener un significado especial. Podemos ponerle como tipo, vamos a hacer igual que en la tabla ítems, vamos a poner como tipo de datos integer, y como hicimos en el otro ejemplo, buscamos en la columna de propiedades identity specification, indicamos is identity como así, y ahora aquí es donde tenemos que indicar el incremento. Vamos a dejar 1, y aquí podemos indicar el número a partir del cual podemos empezar. Aquí podemos poner lo que queramos. Vamos a dejar en incremento 1, y en seed vamos a poner, por ejemplo, aquí para que sea diferente del anterior, vamos a poner 20.000. Con esto recuerda que lo que hará para cada campo, empezará a crearlo a partir de 20.001 y será incrementando de 1 en 1 por el propio programa, con lo que tendremos una identificación única para transacciones ID. Convertimos este campo en clave primaria y ya podemos guardarlo, cerrarlo y guardarlo, dándole un nombre, y aparecerá ya dentro de nuestro directorio tablas. Cuando creamos por primera vez una tabla, lo que hemos hecho es crear una estructura de tabla, de modo que si ahora la vemos, recuerda, pulsando con el botón derecho y mostrar datos de la tabla, veremos cómo de momento se encuentra totalmente vacía, ya que no hemos incluido ningún dato. Vemos cómo aparecen
los campos que hemos creado, y en los lugares donde tiene que aparecer los registros, de momento aparece solo en el primero de los registros y el valor null, porque no hemos incluido aún ningún valor. Lo mismo si abriéramos la tabla transacciones, nos encontraríamos exactamente con lo mismo. Podemos desde luego añadir datos a la tabla reemplazando los nulos que aquí aparecen por los datos que queramos almacenar. No es el único modo de incluir datos, ni siquiera es el que más se va a utilizar. Y recuerda que estamos hablando de las tablas que hemos creado nosotros, las que llevan delante la extensión ASP.NET. No debemos nunca incluir datos así, sino que debe hacerse desde el administración del sitio o mediante el create el wizard para crear un nuevo usuario en el ejemplo de estas tablas. Recuerda siempre que en las tablas que vamos a cubrir puede que exista algún campo que vaya a ser cubierto automáticamente por el propio programa. Es lo que ocurre aquí con el ítem ID, que recuerda que lo tenemos como tipo Unique Identifier, y por tanto lo que aquí tendremos que ir introduciendo son nosotros el ítem propio, que recuerda que era un integer con un valor fijo de 7, porque decíamos que iba a ser del tipo ABC, bueno, guión 1, 2, 3. Y aquí ahora tendremos que poner un nombre y una descripción. No te preocupes si sale aquí, esto simplemente indica que de momento hemos puesto datos que no están guardados. Se guardarán en el momento en el que acabemos cada registro y pasemos al siguiente. No es necesario pulsar Enter, ya lo va guardando automáticamente. El mejor modo es simplemente poniendo el cursor donde queremos escribir, o si no, el modo de pasar de un campo a otro es pulsando sobre el tabulador, pero creo que es bastante más cómodo hacerlo con el cursor del ratón. Pues ahora simplemente vamos a ir dándole un nombre, una descripción y un precio, y poner algunos registros para tener aquí algún dato con el que trabajar. Cubrimos en pantalla solo el primero para ver cómo el ítem ID se crea automáticamente. Vamos a llamarle por ejemplo JavaScript 1. Aquí en descripción, el libro de JavaScript por ejemplo, y en precio pues ponemos lo que queramos, vamos a poner simplemente 34. Y observa cómo ahora al pasar al siguiente campo automáticamente nos crea el ítem ID con los parámetros que indicamos. Aquí es el 1001 y ya automáticamente irá aumentando en 1 sin tener que escribir nosotros aquí nada. Irá poniendo 1002, 3, 4, etcétera. Voy a ahora cubrir aquí unos cuantos más, ya no en pantalla, ya digo, simplemente son datos de ejemplo. Vemos aquí ya esta primera tabla, ítems, con unos cuantos registros guardados. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra tabla, transacciones. De nuevo también botón derecho y mostrar datos de la tabla. Y de entrada nos aparece también como la anterior, simplemente el primer registro y con los datos null. En la tabla de transacciones recuerda que tanto el user ID como el ítem ID son las claves primarias de otras dos tablas, de la tabla ASP.NET Users y de la tabla ítems, y que tiene que ser exactamente el mismo. Cuando tenemos una aplicación totalmente creada, estas tablas ya estarán enlazadas entre sí, y cuando se cree en la clave primaria en una tabla se añadiría automáticamente también. Ahora aquí también en este ejemplo lo que tenemos que hacer, una forma de hacerlo simplemente es copiamos. Aquí tenemos la ASP.NET Users por ejemplo, donde tenemos los datos que sí ya escribe directamente el propio programa, y ahora aquí lo que podemos hacer tiene que ser recuerda que es user ID, lo ampliamos para verlo completo y podemos copiar y pegar los datos que queramos. Con ítems tenemos que hacer exactamente lo mismo. Aquí vemos también ya poblada con varios registros la tabla de transacciones, en la que recuerda que user ID, ítem ID son claves externas que por lo tanto tienen que tener los valores exactamente los mismos que la clave primaria en la tabla de la que son clave primaria. Posteriormente esta es la clave primaria de transacciones ID, que se crea también automáticamente.
cerramos, aquí observa cómo no pide guardar, ya se va guardando cada registro al escribirlo. Pues bien, con esto, hasta este momento, lo que tenemos son las tablas que el propio sistema de miembros de Visual Web Developer creó, además de las tablas ítems y transacciones que hemos creado nosotros. De este modo nos permite llevar a cabo un enlace de modo natural, muchos a muchos, entre los usuarios de la aplicación y la tabla ítems, los artículos. Y esa relación se lleva a cabo mediante la tabla transacciones, donde contiene los campos necesarios para enlazar esa relación muchos a muchos entre usuarios e ítems, y además también nos va a permitir guardar el registro de quién compra qué y cuándo con los otros campos que creamos. Pero con lo que hemos hecho hasta aquí, SQL Server no tiene la información necesaria para saber que existe esa relación entre estas tres tablas. Para crear esa relación tenemos que describir, y para describir esa relación en SQL Server lo que tenemos que hacer es enlazar las tablas juntas en consultas, lo que se denomina queries en inglés. Vamos a ver entonces cómo tenemos que enlazar tablas, porque las tablas van a almacenar muchos datos, pero el modo en el que vamos a poder acceder exactamente a los datos que necesitemos, y solo a los datos que necesitemos, es a través de SQL, el Structured Query Language, el lenguaje de consulta estructurado. SQL, por lo tanto, que en inglés se suele pronunciar a veces como SQL y en castellano simplemente SQL, es el lenguaje que usamos para crear consultas. También se les llama declaraciones SQL o declaraciones select, porque siempre van a empezar con esta palabra clave. Se trata, por tanto, de mandatos que nos permiten determinar exactamente los datos que queremos recuperar de la base de datos y dónde se van a encontrar esos datos. Aquí vemos el que puede ser el ejemplo más simple de una declaración SQL. Esta declaración lo que hace es recuperar todas las columnas y todos los registros de la tabla de nombre ítems. El uso del asterisco es el modo abreviado de decir que se recuperen todas las columnas. A partir de este ejemplo genérico de consulta podemos ir afinando para recuperar justo aquello que queramos. Por ejemplo, si queremos solo recuperar ciertas columnas o los datos de ciertas columnas, ciertos campos de una tabla, tendremos que reemplazar el asterisco con los nombres de las columnas que queremos recuperar. Si, por ejemplo, quisiéramos recuperar los datos de los campos de las columnas user-id y username de la tabla ASP.NET Users, la consulta SQL sería como esta que vemos aquí, select, y ahora en lugar de asterisco, user-id y separado por una coma, los distintos campos que queramos recuperar aquí, user-id y username, y posteriormente from para indicar de qué tabla queremos recuperarlo, ASP.NET Users. Por tanto, aquí el asterisco es sustituido por los nombres de los distintos campos que queremos recuperar. Con estos dos ejemplos recuperamos todos los registros. Con el primero de ellos recuperamos también todos los campos y con el segundo todos los registros de dos de los campos que forman la tabla. Para recuperar solo algunos de los registros de la tabla y no todos los registros tenemos que usar la cláusula where. Cláusula where que nos permite indicar, como decíamos, qué registros queremos recuperar. Es una cláusula que a menudo se le llama también filtro, ya que lo que hace es justo eso, filtrar los datos según determinados criterios.
Así que podemos definir la cláusula where como aquella que nos permite limitar los registros que vamos a recuperar a una parte del total y que van a tener que cumplir algún criterio. En un ejemplo muy sencillo, una declaración SQL que nos permita recuperar únicamente un registro. En lugar de todos, como ocurre con estas dos, vamos a ver cómo tendríamos que hacer para que recupere un solo registro. Esta sería un ejemplo de cláusula que, como vemos, recupera todos los campos de la tabla ítems donde el ítem ID sea igual a 1002. Como ya sabemos perfectamente, el ítem ID es único, por lo tanto solo va a haber un registro que cumpla con esta condición y esto nos devolverá todos los campos de un único registro. Con lo visto hasta aquí ya tendrías que saber perfectamente cómo hacer para poder recuperar en lugar de todos los campos solo algún campo en concreto. Tenemos que sustituir simplemente el asterisco por los nombres de los campos, de las columnas que queramos recuperar. Imaginémonos, creo que cuando creamos la tabla ítems no pusimos uno para nombre ítems, o si no estoy seguro, pero bueno, es exactamente lo mismo, sería el nombre. Si queremos recuperar simplemente dos campos que serían el ítem ID y el name ID. ¿Cómo tendríamos que hacer? Simplemente tendríamos que sustituir el asterisco por los nombres de los distintos campos de los que queremos recuperar los datos. En este ejemplo decíamos ítem ID, name ID. Desde luego tienen que ser nombres de campos que existan, no hay ni que decirlo. Pero no olvides que estamos hablando de Visual Web Developer. A estas alturas su sencillez y potencialidad creo que queda más que clara, y también en este tema de la creación de consultas SQL, Visual Web Developer nos permite no tener que escribir por nosotros mismos las declaraciones SQL. Repito, como ya he hecho tantas veces cuando vimos el curso de PHP, de HTML, del propio SQL, que vimos en profundidad en el curso de PHP MySQL, que siempre que uses un modo gráfico de llevar a cabo este tipo de tareas, facilita muchísimo el trabajo, pero que eso no significa que no debamos entender el lenguaje, o al menos que no entenderlo va a dificultar y limitar mucho nuestras posibilidades a la hora de crear aplicaciones. Pero una vez dicho esto, repetido una vez más, también hay que añadir que Visual Web Developer incorpora un magnífico sistema, digamos, automatizado de trabajar con bases de datos. Es el denominado Query Builder, el constructor de consultas. Las declaraciones SQL pueden llegar a ser muy complejas y sobre todo muy tediosas de escribir y muy dadas a introducir pequeños errores cuando se nos olvida poner un signo, falta una letra, en fin. Todo eso que conoce muy bien cualquiera que haya escrito algo de código. Pues el Visual Web Developer cuenta con el Query Builder, aquí lo vemos en la entrada, que nos permite ir pulsando y eligiendo qué es lo que queremos extraer de nuestras tablas de un modo muy sencillo y con una interface de usuario muy intuitiva. Simplemente tendremos que ir pulsando y eligiendo las distintas opciones. Y el propio Query Builder será el que cree las consultas, con lo que nos aseguramos que no van a llevar errores de escritura, por ejemplo, y nos devolverá la declaración SQL apropiada a lo que le indiquemos. Este constructor de consultas aparece de modo automático en cualquier momento que llevemos a cabo una acción que requiere recuperar datos de la base de datos. Veremos muchos ejemplos de cómo utilizarlo en lo que queda de este curso. Pero el primer ejemplo para el cual lo vamos a utilizar, vamos a hacerlo mediante el uso del constructor de consultas, nos va a permitir enlazar distintas tablas para crear juntas una vista. De momento, en este video tutorial, solo decir que para abrir, si no se abre automáticamente el constructor de consultas, pulsando con el botón derecho sobre la base de datos, y aquí pulsando sobre New Query, automáticamente se abre la vista en la cual podemos ir indicando qué queremos incluir en esa consulta de modo totalmente gráfico y sencillo.
Pero eso ya será tema del próximo vídeo tutorial, que nos vamos a centrar justo, seguiremos trabajando con esta base de datos, con estas tablas, tanto las creadas por el propio Visual Web Developer como las que hemos creado nosotros, y vamos a utilizarlas para crear con el Query Builder una vista que utilizará distintos datos de distintas tablas. De momento nos quedamos aquí. Nada más, os habló Jesús Conde. Saludos.